Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. En este video vamos a ver los diagnósticos más probables que pueden explicar un sangrado en la primera mitad del embarazo. Recordemos que un sangrado uterino en cualquier momento del embarazo es un signo de alarma y nos tiene que poner en la pista de una posible complicación obstétrica. Igual, los posibles diagnósticos serán diferentes según el estadio evolutivo del embarazo. Entonces aquí les he separado. En la primera mitad del embarazo lo más probable son estas 3 enfermedades y en la segunda mitad pues estas 4 que les pongo aquí, que las estudiaremos en el siguiente video. Aquí nos vamos a restringir a hablar de estas 3, comenzando con el aborto. Quiero dejar muy en claro que no voy a abordar ningún tipo de dilema filosófico, tema legal, político u opiniones sobre este tema. Me voy a restringir a hablar del aborto como complicación obstétrica, es decir, puramente científico y dejando las opiniones y demás comentarios aparte. Entonces, el aborto se define como la expulsión o también extracción de un embrión o feto menor a 500 gramos o de cualquier otro producto de la gestación no viable por fuera del útero. Esto incluye también al huevo no embrionado y a la mole hidatiforme. Entonces, el aborto ocurriría cuando hay una expulsión del tejido fetal, esté viable o no, de la madre. Así lo podríamos definir de una manera más sencilla. Se divide clínicamente según el tiempo en aborto precoz y aborto tardío. El aborto precoz es aquel que tiene lugar antes de que se cumpla la semana 12 de gestación y el aborto precoz va a ser el más frecuente. Este incluye también el llamado aborto preclínico, que es cuando no hay hallazgos en la ecografía, pero sí hay prueba de embarazo positiva. Esto ocurre antes de las 4 semanas. Y como les dije, este va a ser el más frecuente. Este va a abarcar la mayoría de tipos de aborto. Cuando estudiamos un aborto, vamos a ver que hay varios tipos de aborto, entonces hay cierta información necesaria que tenemos que recabar en las pacientes y que es, primero, el tiempo de amenorrea, que lo vamos a obtener a partir de la fecha de última menstruación, la presencia o no de sangrado, vamos a ver que hay algunos tipos de aborto que sí sangran, otros que no sangran, también el dolor, hay algunos que duelen, otros que no duelen, y también su intensidad, y también los hallazgos de la ecografía transvaginal. Esta ecografía nos va a aportar datos útiles como la presencia o no de latidos cardíacos. Esto nos ayuda a determinar si es que el feto está vivo o no, y también nos va a ayudar a ver, en el caso de un aborto en curso o incompleto, ver si es que hay persistencia de restos fetales dentro de la cavidad uterina. Pero bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cuáles son los tipos de aborto. Primero tenemos a la amenaza de aborto. Como el nombre lo dice, no es un aborto como tal, no hay pérdida del feto, sino que es una amenaza, es decir, es una paciente gestante que tiene sangrado con dolor hipogástrico, pero que al momento de examinarle encontramos cérvix cerrado, el feto permanece dentro de la cavidad uterina y que si hacemos una ecografía tiene actividad cardíaca presente. Eso le diferencia del resto de tipos de aborto. Aquí no... Superado este cuadro, el feto podría en teoría llegar a término, podría seguir avanzando con el embarazo. Sin embargo, siempre es importante registrar en la historia clínica cualquier episodio de amenaza de aborto porque se asocia a complicaciones, se asocia a, bueno, algunos tipos de hemorragia de segunda mitad como placenta previa, a crecimiento intrauterino restringido, mortalidad perinatal, recién nacidos de bajo peso, bueno, entre otras cosas. Así que la amenaza de aborto pues hay que tenerla en cuenta y hay que registrarla. Después tenemos las que sí son aborto, o sea, donde sí hay eliminación o pérdida del bienestar fetal, y son el aborto en curso. El aborto en curso es cuando hay una muerte fetal y el útero intenta eliminar los restos fetales, entonces lo que va a hacer es abrir el cuello uterino, va a haber contracciones del útero, esto ocasiona dolor, sangrado, en la especuloscopia vamos a encontrar abierto el cuello y son progresivos, o sea, son progresivos porque es en curso, es el intento que tiene el útero por eliminar los restos fetales. Entonces, y bueno, en la exploración también podemos encontrar restos en vagina. Después tenemos el aborto incompleto. El aborto incompleto es cuando se eliminan algunas partes fetales, pero algunas quedan adentro. Entonces, aquí lo que encontraríamos sería un cérvix abierto, con restos que se puede o no, o sea, hay sangrado y se pueden encontrar algunos restos en vagina, pero lo que le clasificaría como aborto incompleto es que al momento de realizar una ecografía encontraríamos una línea media uterina que ocupe más de 1 centímetro, 1.5 centímetros por ecografía. Esto nos pondría en este contexto sobre la pista de que hay restos todavía dentro del útero en un embarazo que ya no es viable. Entonces, así sería un aborto incompleto. El aborto completo es cuando se elimina por completo el tejido fetal.
Entonces, en este caso, cuando ya ocurrió la expulsión completa del feto, el útero ya no tiene por qué hacer contracciones. Entonces, en este caso encontraríamos un útero sin actividad, entonces la paciente no tiene dolor. Encontramos un cervix cerrado, entonces lo encontramos cerrado en la exploración y tampoco tenemos sangrado. Entonces, es una paciente que presentó en algún momento un aborto en curso y que ahora se ha convertido en un aborto completo y ya no hay síntomas. Después tenemos el aborto diferido. El aborto diferido ocurre cuando hay una pérdida del bienestar fetal, o sea, tenemos un feto que está muerto y que está retenido dentro de un cuello uterino de un útero sin actividad con un cuello uterino cerrado. Es decir, aquí tenemos que la paciente no tiene ni dolor ni sangrado y continúa normalmente su embarazo sin saber que el feto está ahí retenido. En este caso el diagnóstico se consigue con el tiempo, el embarazo sigue con su curso, pero el útero deja de crecer, o sea, el tamaño uterino es inadecuado con el tiempo de gestación que tiene. Además, cuando se sospecha este aborto diferido, se hace una ecografía y se puede encontrar que no hay actividad cardíaca presente. En este caso hablaríamos del aborto diferido. Después tenemos el aborto séptico, que es una infección endometrial, una infección de los restos fetales, que en este caso se comportaría como un síndrome febril por la infección, sería fiebre, escalofríos, malestar general, intenso dolor hipogástrico, habría sangrado con flujo purulento, el útero se reblandece, el cervix estaría dilatado y por eso es que elimina este flujo purulento, que lo más frecuente es que sea por Staphylococcus aureus. Y finalmente tenemos el aborto de repetición, que se le considera como tal cuando hay 2 o más abortos consecutivos en la misma paciente. Esta definición sirve para ponernos sobre la pista o sobre la marcha de estudiar a la paciente y a la pareja en caso de que persista el deseo genésico. En cuanto al diagnóstico, tenemos que hacer una buena anamnesis, preguntando características de dolor, sangrado y fecha de última menstruación, una buena exploración física que incluya especuloscopia para ver si es que hay sangrado, restos fetales y también ver si es que el cuello está abierto o cerrado, ver si está conservada la estabilidad hemodinámica, descartar causas de abdomen agudo, estudiarle bien a la paciente. Se tiene que incluir en el estudio una ecografía transvaginal en la que, recordemos que se puede constatar la presencia intrauterina del embarazo más o menos cerca o después de la semana 4. Después de la semana 6 podemos constatar el latido cardíaco, que se lo puede hacer mediante Doppler. Como lo vemos aquí, hacemos un acercamiento, medimos los flujos y esto sería actividad cardíaca presente, un signo inequívoco de que el feto está vivo. Así que para eso utilizaríamos la ecografía, para saber si es que es una amenaza de aborto versus una de las causas de aborto que ya las vimos. Y otro valor que nos va a importar muchísimo, algo que nos va a ayudar, son los niveles de beta-HCG. Esta es la hormona que es la que medimos en el test de embarazo y recordemos que se genera por el tejido trofoblástico de la gestación. Estos niveles de beta-HCG tienen que aumentar progresivamente, se duplican cada 48 horas y también la presencia en ecografía de un feto ocurre con niveles de beta-HCG por encima de 1500. Este dato es importante porque si nosotros tuviéramos niveles de beta-HCG aumentados con un útero vacío, estaremos pensando en un embarazo fuera de lugar, un llamado embarazo ectópico, que ya lo vamos a ver más adelante. Además, como dijimos, la beta-HCG se tiene que duplicar cada 48 horas, entonces tiene que seguir una curva ascendente. Si es que durante la evolución encontramos que los niveles de beta-HCG disminuyen o dejan de crecer al mismo ritmo, pues esto nos tiene que poner sobre la pista de que se ha interrumpido el tejido trofoblástico y de que posiblemente estemos ante un aborto. Así que en este contexto también utilizaríamos los niveles de beta-HCG. Vamos a, como estudios adicionales complementarios, pedir una biometría hemática. Esto nos ayuda a constatar si es que hay anemia previa o también anemia por sangrado, si es que el sangrado fue importante. Estudio de coagulación, no tanto para investigar causas de aborto, sino más bien para saber si es que necesitásemos hacer una intervención quirúrgica, nos conviene saber el estado de coagulación de la paciente. Y finalmente grupo sanguíneo, sobre todo si la paciente es RH negativa, para poder hacer la adecuada profilaxis de isoinmunización anti-D lo más oportuno posible. En cuanto al tratamiento, tenemos 3 alternativas posibles. El tratamiento farmacológico, que consiste en dar un fármaco que sea uterotónico, que active al útero para que mediante contracciones elimine los restos fetales.
El otro es el quirúrgico, que consiste en hacer un aspirado manual mediante legrado de los restos que estén intrauterinos. Y también tenemos el expectante, que consiste en no hacer ninguna actitud, solo observación y esperar a la eliminación espontánea de los restos. La actitud que se tome va a depender del contexto de cada paciente. El farmacológico consiste en utilizar misoprostol vaginal. Vamos a colocarlo de manera local, 4 pastillas de 200 microgramos en los fondos de saco vaginales, o 200, o sea, una pastilla cada 4 horas, igual, de manera local, esperando a ver la actividad y siempre comprobando el éxito del tratamiento en una observación posterior. Es decir, repetiríamos después una ecografía para ver que la línea media uterina sea menor de 1.5 centímetros. Si es que es más de eso, se consideraría como aborto incompleto y requeriría de pasar al tratamiento quirúrgico. Esta alternativa de fármacos se va a preferir en aquellas pacientes donde la cirugía sea más difícil. O sea, pacientes que se rechacen a la cirugía, pacientes que sean obesas, porque ahí es más difícil la intervención, y también en pacientes que tengan dificultades anatómicas para la intervención, como malformaciones de cuello uterino, miomas, etcétera, etcétera, etcétera. El tratamiento quirúrgico es más resolutivo, es más inmediato, se preferirá en situaciones de hemorragia intensa y persistente, situaciones de inestabilidad hemodinámica, cuando haya sospecha de tejidos retenidos infectados, como el contexto del aborto séptico, situaciones que contraindiquen el uso de misoprostol, que sí son algunas, bueno, o sea, por nombrar algunas, el uso de anticoagulantes, el glaucoma, asma severa, la insuficiencia suprarrenal, la estenosis mitral, las porfirias congénitas, bueno, son algunas, así que no me voy a meter en eso. Igual, siempre que se utiliza misoprostol, se mira el prospecto y se analiza con la historia de la paciente, y la sospecha de enfermedad trofoblástica, que ya la vamos a ver más adelante. En esta enfermedad nos conviene hacer cirugía para obtener restos para estudio patológico, más que todo es por eso que se prefiere la cirugía en este caso, que consiste en hacer un legrado por aspiración. Se hace una especuloscopia para abrir el canal y mediante presión negativa se ayuda a eliminar los restos fetales. Y finalmente tenemos el tratamiento expectante, que consiste, como dijimos, en hacer solamente una observación, seguimiento. Esto se prefiere para situaciones donde la paciente tenga o un aborto completo constatado o un aborto incompleto en pacientes que estén hemodinámicamente estables. Y bueno, adicional a la decisión del tratamiento del aborto, también se tiene que hacer profilaxis de isoinmunización anti-D en todas aquellas que sean RH negativas, anticoncepción. Bueno, esto dependerá si es que la pareja, la paciente desea o no tener futuros embarazos, y por supuesto la siguiente revisión en consulta. Después tenemos el embarazo ectópico. La palabra ectópico significa fuera de lugar. Esto ocurre cuando hay una fecundación adecuada, pero la implantación no tiene lugar dentro de la cavidad endometrial, que es lo normal, sino en otra localización anatómica. Por eso es ectópico, porque es una implantación fuera de lugar. Lo más frecuente es que tenga lugar a nivel de la trompa uterina ampular, que es el sitio más frecuente de fecundación. Entonces aquí sería una implantación en el mismo lugar de fecundación. Esto corresponde a un 80% de los casos, y lo demás pues corresponde a otras localizaciones anatómicas. En ocasiones puede ser extragenital, a nivel de abdomen, de cavidad abdominal. Y el problema con esto es que, bueno, cuando ocurre un embarazo de implantación normal, el útero es una cavidad que se expande, que provee una nutrición adecuada para el feto, pero en los otros tejidos no. Entonces, primero no sería un embarazo viable, y segundo, como es un tejido en expansión, corre el riesgo de romper una de las trompas, provocando un abdomen agudo, provocando complicaciones infecciosas y, bueno, demás afectaciones para la madre. Así que cuando se detecte, tiene que ser tratado de manera oportuna. Hay diversos factores de riesgo que se asocian a esta enfermedad, el más frecuente de todos, el antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria. Este sería el más frecuente, aquí les dejo otros. Hay uno que es bastante controversial, que es el uso de dispositivos intrauterinos anticonceptivos. Normalmente en la literatura se los ha asociado con mayor riesgo, pero realmente en números absolutos no lo es, ya que como es un método anticonceptivo, reduce el número de embarazos y también de embarazos ectópicos. Así que en términos absolutos reduce el riesgo de ectópico, aunque sí que es verdad que si es que la paciente se llega a embarazar, cosa que es rara, en este caso sí aumentaría el riesgo, pero bueno, es algo infrecuente.
En cuanto al diagnóstico, siempre hay que sospechar de embarazo ectópico en una mujer joven de edad fértil que tiene varias semanas de amenorrea y que presenta súbitamente un dolor abdominal, que es el síntoma más frecuente con un 90%, hasta un 70% puede presentar signos de peritonismo. Los sangrados no son tan típicos ni frecuentes como lo son en el aborto. Hay dolor a la movilización cervical al momento de hacer la examinación y también se puede palpar una masa anexial en uno de los dos lados que nos ayudaría a orientar hacia qué lado está el ectópico si es que este signo está presente. Nos vamos a apoyar siempre de una ecografía de preferencia transvaginal, donde encontraríamos pues en el contexto de una mujer con varias semanas de amenorrea con elevación de beta-HCG un útero sin la presencia de un saco gestacional compatible y que en este caso tendríamos que buscar en el resto de la cavidad. Por ejemplo, aquí les traje una ecografía un tanto antigua donde se puede visualizar el útero y un ectópico un saco gestacional formándose por fuera de la cavidad endometrial. Igual aquí tengo una imagen más reciente donde podemos ver este sería el útero, esta sería la parte del cuello, esta sería el fundus, y aquí tenemos un saco gestacional formándose a nivel cervical. Entonces aquí tenemos otra variante, aquí tenemos otra imagen, donde en muchas ocasiones cuando no se logra visualizar este saco gestacional tan claro, hay algunos signos indirectos como el signo del doble halo, que lo podemos ver aquí. También hay algunos signos como la reacción trofoblástica, que esto se forma el signo del anillo tubario. Cuando hay un ectópico que se forma dentro de una trompa, hay una reacción trofoblástica hipoecogénica que, bueno, es otro de los signos que se escriben en imagen que nos puede ayudar al diagnóstico. También nos van a servir la monitorización de niveles beta-HCG, porque aquí, como es una gestación, sí van a ir en ascenso, pero no tanto como un embarazo normal, ya que como no tienen un tejido adecuado de implantación, el tejido trofoblástico crece más lento, entonces sí va a haber un aumento de beta-HCG, pero que no será tan rápido como el de un embarazo intrauterino. Entonces igual, no seguirá este patrón típico de duplicación cada 48 horas y ante la duda diagnóstica, ante presencia de inestabilidad hemodinámica, cuadros de abdomen agudo, también se puede realizar una laparoscopia con objetivo diagnóstico y también terapéutico. Después tenemos el tratamiento. Al igual que en el aborto, van a haber 3 estrategias que van a depender de cada paciente. El tratamiento expectante se reserva para aquellas pacientes que vayan a tener o que muy probablemente tengan una involución espontánea o reabsorción de este embarazo ectópico. Son aquellas pacientes que tienen un embarazo ectópico muy precoz y que tiene signos de buen pronóstico, que son asintomática, hemodinámicamente estable, que tiene deseo genésico, o sea que quiere quedar embarazada después, trompa íntegra y niveles de beta-HCG menos de 1000 o en descenso. Esto es un factor predictivo que nos ayuda a determinar que es muy probable que el embarazo ectópico se resuelva solo. Entonces, en estos casos se prefiere el tratamiento expectante. El tratamiento farmacológico, igual, aquellas pacientes que no tengan rotura de trompas, hemodinámicamente estables, que no tengan sangrado de trompas o que este no supere los 3 centímetros medidos por ecografía, que la beta-HCG sea menos de 5000 y que tengan deseo genésico. Y bueno, ¿cuál es el esquema farmacológico? Es utilizar el metotrexato, que es un agente que, bueno, se utiliza para otras enfermedades inflamatorias, actúa inhibiendo la síntesis de ADN y en este caso es bastante conveniente, ya que detiene como detiene síntesis de ADN, detiene la replicación celular y por consiguiente el crecimiento del ectópico. Entonces, favorece su involución y su reabsorción. Entonces, se da metotrexato, una dosis intramuscular que se calcula según la superficie corporal y que luego se tienen que hacer sucesivas revisiones de los niveles de beta-HCG. En este caso se repite la determinación, o sea, se hace una medición antes de dar la dosis. A los 4 días del seguimiento se hace una segunda medición en la cual es esperable encontrar que sea igual o un poco mayor y luego a los 7 días de iniciar el fármaco se tiene que medir de nuevo y hacer una ecografía transvaginal. Esto con el objetivo de que si la beta-HCG se mantuvo estable, se tiene que administrar una segunda dosis. Y si esta descendió, entonces ya no tendríamos que hacer nada y mantenemos solamente con la primera dosis. Se calcula que aproximadamente un 14% de pacientes van a requerir la segunda dosis y un 10% van a requerir el tratamiento quirúrgico. Y finalmente el quirúrgico, que se reserva para aquellos pacientes que tengan niveles de beta-HCG más elevados, que tengan afectación hemodinámica, que tengan importantes sangrados,
bueno, que no parezca que el embarazo va a involucionar, tenemos dos tipos de alternativas quirúrgicas, que son la salpingostomía, que consiste en hacer una incisión preservando la trompa, y la salpingectomía, que es sacar la trompa como tal. Igual podemos determinar que la salpingectomía es un procedimiento más invasivo y que conlleva a un mayor riesgo de infertilidad a futuro, así que el tratamiento de primera línea va a ser la salpingostomía y vamos a reservar la salpingectomía para situaciones donde haya rotura de la trompa, porque en este caso ya no tendría sentido ser conservadores, en aquellos donde no haya, donde las pacientes prefieran no tener deseo genésico cuando ya no quieran futura fertilidad, entonces se utilizaría este método bilateral como método de anticoncepción definitivo. Cuando haya hemorragia incoercible después de una salpingostomía, es decir, como segunda alternativa, o cuando haya embarazos ectópicos persistentes. Cuando la paciente ya presente varios episodios de ectópicos, pues ahí también se va a preferir recurrir a la salpingectomía. Y finalmente tenemos a la enfermedad trofoblástica gestacional. Antes de empezar a hablar de esta, recordemos que cuando se está formando los primeros tejidos, hay un momento donde se separan las células en dos grupos, el trofoblasto y el embrioblasto. El embrioblasto es lo que va a formar a la persona y el trofoblasto es lo que va a formar a la placenta y a las membranas. En esta enfermedad que vamos a hablar ahora, hay una formación anómala del trofoblasto que va a ser una especie de tumor, digámoslo, de este grupo celular, que es el que va a ocasionar el sangrado y los demás síntomas que veremos más adelante. Como tal, la enfermedad trofoblástica no es una, sino es un grupo de trastornos, de los cuales los más frecuentes son las molas, que ocupan un 80% de esta tabla. Las molas cidatiformes pueden ser parciales o completas y bueno, va a ser en lo que más nos vamos a centrar en esta parte del video. La mola, pues como dijimos, puede ser parcial o completa y ambas van a ser un trastorno de la fecundación. Entonces, al momento de la fecundación pueden ocurrir dos tipos de errores. Primero, que un espermatozoide diploide, o sea, con el doble de genética, o dos espermatozoides normales al mismo tiempo fecunden un óvulo normal. En este caso, si se presenta esta situación, vamos a tener a la mola parcial, que es la formación de un tejido triploide que tiene componente genético de madre y de padre. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y en la mola completa lo que vamos a tener es un óvulo vacío, un óvulo que no tiene ADN de la madre, con un espermatozoide normal. En este caso van a llegar a formar un óvulo que tiene solamente genética paterna. En este caso, como tiene genética paterna y no materna, no puede formar embrioblasto, no puede generar un feto. Solo va a poder formar tejido trofoblástico y entonces nos va a denotar diferencias entre estos dos tipos de mola. En la mola parcial puede haber un feto porque hay tejido de papá y mamá, solo que está triplicado, aparece de manera más precoz y tiene un cuadro clínico mucho más leve y se parece más al aborto y al ectópico. La mola completa, entre las dos la más frecuente es la parcial. En la mola completa lo que tenemos es que no hay tejido fetal sino solo placentario, es decir, solo hay trofoblasto. Es un trofoblasto que va a crecer de manera descontrolada, rápida, aparece clínicamente más tarde, no aparece en el primer trimestre sino puede aparecer un poco más al final, y va a generar un útero aumentado de tamaño. Esto es importante. En la mola completa, el útero, recordemos que el útero debe crecer a cierto ritmo durante el embarazo, pero si crece más rápido de lo que debería, hay que pensar en mola completa. Igual, si es que un útero crece menos de lo que debería para su edad gestacional, hay que recordar el aborto diferido, ¿sí? Como por establecer una relación. Y bueno, en esta mola completa, como es solo tejido trofoblástico, entonces es más tejido trofoblástico, va a haber más beta-HCG. En esta enfermedad vamos a encontrar niveles muy altos, por arriba de 100.000 de beta-HCG y mayor riesgo de transformación a coriocarcinoma. El cuadro clínico va a depender del tipo de mola. Si es una mola parcial, va a dar menos síntomas que la completa, que van a ser sangrados vaginales, náuseas y vómitos, aumento de la presión arterial, ya que esta beta-HCG tan elevada puede generar este efecto y que incluso puede llegar a la preeclampsia, puede haber expulsión genital de vesículas, esto sería casi que patognomónico de mola, puede generar hipertiroidismo porque la subunidad beta de esta hormona es muy compatible con la de la hormona TSH, entonces puede hacer una estimulación secundaria de la glándula tiroides, por eso hace hipertiroidismo y también puede generar cuadros de insuficiencia respiratoria de una manera más rara. El diagnóstico va a depender del examen ginecológico, igual,
paciente con una evolución de amenorrea, con sangrado. Aquí la ecografía va a ser fundamental. En el caso de molas parciales puede dar confusión, pero en las molas completas vamos a encontrar este signo que es patognomónico prácticamente de esta enfermedad, que es el signo de la tormenta de nieve o también de copos de nieve, que es la visualización de múltiples vesículas en un útero aumentado de tamaño, aumentado en relación a la edad gestacional que tiene, y que sería muy típico de la mola completa. Igual, niveles de beta-HCG nos van a ayudar porque estarían muy elevados, por encima de 100.000, y el tratamiento tendrá que ser la evacuación uterina. Es necesario la realización de evacuación uterina porque estas enfermedades requieren de estudio histológico para descartar la posible malignización de este tejido. Entonces lo que se tendría que hacer es, primero, una especuloscopia, introducir un instrumento dilatador para progresivamente hacer un curetaje del tejido y estudiarlo en laboratorio con examen histológico. Ahora, en esta enfermedad es posible dejar tejido remanente, que siga produciendo beta-HCG y que pueda seguir en crecimiento, así que es adecuado hacer un seguimiento que se realiza. Después de hacer la intervención de evacuación, se mide los niveles de beta-HCG y se obtiene ese valor como referencia. Ese valor no puede aumentar porque si es que aumenta, querría decir que parte del tejido se quedó intracavitario. Entonces, para esto no sirve. Tenemos un valor de referencia y se repite cada semana hasta obtener 3 semanas de valores normales seguidos. Si es que esto ocurre, pasamos a una revisión mensual, hacemos 6 meses y si es que después de 6 meses en una mola parcial o 12 meses en una mola completa no presenta elevaciones de beta-HCG, se considera como remisión completa de la enfermedad y la paciente a partir de ese momento ya podría quedar embarazada si es que eso es lo que desea. Y bueno, con eso hemos llegado a su fin. Les invito también a revisar el video de sangrados de la segunda mitad, en el cual veremos principalmente desprendimiento de placenta normoinserta y también placenta previa, que bueno, los estudiaremos en su video. Les agradezco mucho. Si tienen cualquier duda, comentario o sugerencia, les invito a que lo pongan en la caja de comentarios y que también revisen la página de Instagram, que todo el tiempo estoy subiendo información médica, noticias, algo de humor también, preguntas y bueno, en fin, que les vaya muy bien en sus estudios.